como les decía, a esta nueva semana de estudio, pues que en algunos casos ha sido de evaluaciones y nosotros estamos en clase aún todavía. Vamos a iniciar en esta ocasión con la segunda parte de esta unidad número 2 que estamos estudiando, que se llama las medidas de tendencia central. En la tutoría anterior estuvimos estudiando un poco sobre la media aritmética, algunos casos que puede tener, estudiamos la media geométrica y también la media ponderada, ¿verdad? Son las tres que ya estudiamos. En la tarea ustedes trabajaron también un ejercicio de cada una de estas variantes y hallaron algunas aplicaciones, ¿verdad?, que se pueden hacer a la estadística aplicada a la educación. La mayoría de libros tiene ejercicio, ¿verdad? Lo que cuesta hallar a veces es que estén aplicados al ámbito en el que nosotros estamos interesados. Por eso ustedes se fijan que a veces los ejercicios que escogemos se refieren a psicología, administración y así por el estilo, ¿verdad? Así que esa es la idea, que le busquemos la aplicación a la carrera que estamos estudiando. Entonces sean bienvenidos todos. En esta ocasión vamos a estudiar la segunda parte de las medidas de tendencia central y el objetivo es que nosotros podamos comprender el concepto de medida de tendencia central. También que podamos identificar y calcular la media aritmética, ya lo hicimos en la ocasión anterior. Ahora vamos a ver las propiedades de la media aritmética y cómo nos pueden facilitar el trabajo en algunas situaciones que vamos a describir. De igual manera, también el objetivo es que aprendamos a determinar la mediana, que es otra medida de posición central. Esta la podemos encontrar en series simples o en series agrupadas. También que aprendamos a identificar la moda y vean que el verbo que usamos para esta es bien particular, ¿verdad? Porque solo dice identificar. Entonces es un poco raro en estadística que solo tengamos que identificar este valor conocido como la moda. Y finalmente aplicar las propiedades de la media aritmética para resolver situaciones educativas o administrativas que nosotros tengamos que hacer. Así es que pues a eso se dedica esta semana que vamos a abrir de aprendizaje. En este caso, la agenda que vamos a desarrollar, bienvenida y saludo, vamos a hablar un poco sobre las actividades de evaluación, luego pasamos a los contenidos, una cuarta medida de tendencia central, que sería la mediana, luego vamos a hablar de una quinta medida de tendencia central, lo que vamos a conocer como la moda, y finalmente vamos a hablar de las propiedades de la media aritmética, así como también algunas relaciones especiales que nosotros podemos determinar entre estas medidas de tendencia central y algunos que se conocen como métodos empíricos o aproximados para poder hallar la media aritmética, la moda y la mediana y otros teoremas. Así es que iniciamos. Estaba revisando en la plataforma, hubo un buen porcentaje de entrega de tareas para esta semana número 7, por lo cual lo felicito porque la mayoría lo hizo a tiempo y en el parcial diferido también se evidencia, ¿verdad?, de que muchos están poniendo de su mayor esfuerzo, ¿verdad? No, me imagino que no solo en esta asignatura, sino que en todas las otras, ¿verdad? Y puede ser un poquito difícil para nosotros porque si tenemos años de no estudiar, entonces puede que nos cueste tener este método, ¿verdad? Pero se nota que ustedes lo están haciendo, así que los felicito y los animo para que puedan seguir continuando con este nivel de estudio, ¿verdad? Porque siempre tenemos muchas cosas que aprender. El compañero Félix, ¿quiere un comentario? Sí, buenas noches, licenciado. Solo que usted me dijo que me iba a revisar el parcial en el ejercicio número 1, el numeral 4, y le Ajá. escribí y no me lo revisó. Sí, discúlpeme, quizás se me pasó. ¿Y fue el parcial original o diferido? Sí, en el original. Ah, vale. Si gusta, entonces para no quedarle más mal, al final de la clase lo revisamos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a iniciar con una cuarta medida de tendencia central que se conoce como la mediana.
En la tutoría anterior, si ustedes se recuerdan, estábamos hablando de que la media aritmética puede tener algunas desventajas cuando nosotros hacemos el cálculo. Por ejemplo, una de ellas es de que si hay datos que son atípicos, es decir, pueden ser exageradamente grandes o exageradamente pequeños, entonces estos tienden a afectar el cálculo de la media aritmética. Y si estamos hablando de una población estadística en la cual no hay normalidad, sino que examinamos un sesgo, lo cual significa que los datos están muy dispersos o son muy variados, por decirlo así, en lenguaje sencillo, entonces puede tener dificultad calcular la media aritmética. Por eso entonces esta tercera medida, que se llama la mediana, puede ayudarnos para solventar estos casos. La mediana dice que es una medida de tendencia central y esta lo que tiene es que reúne los datos en un orden específico, ya sea ascendente o descendente, y cuando nosotros lo colocamos de esta manera, en este orden, el dato que está más al centro del conjunto de los números es el que vamos a tomar como una medida de tendencia central. Y esta es quizás la que reúne, ¿verdad?, la definición de las medidas de tendencia central y que tiende a ser mucho más representativa que en algunos casos que la media aritmética, ¿verdad?, por estas bondades que presenta. Quiere decir que de acuerdo a esta definición de la mediana, entonces el 50% de los datos menores quedan detrás de este valor que vamos a conocer como la mediana. Y el otro 50% de los datos queda sobre este valor, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si nos dijeran que la mediana del tiempo de servicio para los docentes salvadoreños es de 17 años, entonces nosotros pensaríamos que el 50% de los docentes tiene más de 17 años de laborar en el sector público y el restante 50% o la otra mitad tiene menos de laborar 17 años en el sistema público. Entonces el significado de la mediana, decir, nos ubica al 50 y al 50, ¿verdad?, al centro de la serie estadística a la cual nosotros estamos analizando. La fórmula que presenta el material que está en plataforma es la siguiente. Dice que la mediana, cuando nosotros tenemos arreglado en orden ascendente o en orden descendente nuestra serie estadística, entonces ahí estamos hablando ya de posiciones, primer dato, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, hasta llegar al último. Entonces el número del arreglo n más 1 sobre 2, ésimo término del arreglo de datos, es el que recibe el nombre de mediana. Esto significa que este número de datos que nosotros estamos trabajando o número de elementos del arreglo, le sumamos una unidad y lo dividimos entre 2. Alguien podría pensar, ¿verdad?, que si no tendría mucha más lógica simplemente el número de datos dividirlo entre 2. Entonces aquí el truco, ¿verdad?, o el chiste de sumarle un 1 es hacer una corrección del error. Entonces cuando dividimos entre 2, realmente no estamos buscando el número del centro, sino que estamos dividiendo en dos partes la población. Así es que este es el truco de hallar este n más 1 sobre 2, que es la posición en donde está ubicado. Para entender esto, pues veamos algunos ejemplos. En la siguiente serie pueden observar ustedes que se refiere a los tiempos, dice, para los integrantes de un equipo de atletismo. Los tiempos son 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 5.0, 5.1 y 9.0. Este 9.0 sería un dato atípico porque está mucho más elevado que el resto de la serie. Entonces estamos hablando de una serie que tiene 7 datos y ya están ordenados desde el número menor hasta el número mayor. Entonces nos preguntamos, ¿qué posición ocupa la mediana? Veamos cómo vamos a hacer el cálculo de la mediana para esta serie de datos con un número impar, ya que son 7. Entonces, primero vamos a calcular la posición en la cual se encuentra la mediana, el n más 1 sobre 2. En este caso sería 7 más 1 sobre 2, esto va a ser 8 sobre 2, y nos da como resultado 4. Entonces, ordenado de menor a mayor, el dato que ocupa la posición 4, ese es el valor que representa a la mediana. Aquí pueden observar ustedes que está representando la cuarta posición, el 4.8.
Entonces este 4.8 representa el valor de la mediana. En algunas ocasiones se representa con el X colochito arriba, la mediana, ¿verdad? O simplemente con la letra ME. Cualquiera de las dos es conocido para este valor. ¿Cuál sería la interpretación para la mediana en este caso? Bueno, podríamos decir que el 50% de este equipo de atletismo hizo tiempos inferiores a 4.8 minutos y el restante del 50% de estos datos, los datos mayores hicieron tiempos superiores a 4.8, el restante 50%. Entonces ese es el sentido de la mediana, que nos ubica en un valor que nos dice dónde está el 50% de los datos inferiores y el 50% de los datos superiores. También puede darse el caso que la serie estadística tenga un número par de datos. Entonces, en este caso vamos a proceder de la siguiente forma. Aquí se presentan en esta tabla, dice, pacientes tratados en la sala de urgencias durante 8 días consecutivos. Y aquí están los número de pacientes que se han atendido. Entonces, observemos que ahora el número de datos es 8, es un número par. Si nosotros queremos calcular cuál es la posición de la mediana, entonces ahora vamos a sumar 8 más 1 dividido entre 2. Esto es 9 dividido entre 2 y nos da como resultado 4.5. Ahora, ¿qué significa el 4.5 en esta serie estadística? Bueno, lo que significa es que no está ni en la cuarta ni en la quinta posición, sino que está en medio. Y aquí en el diagrama se presenta que la mediana está ubicado en este espacio, entre 4 y 5. Ahora entonces, cuando la serie estadística tiene un número par de datos, vamos a hacer un cálculo extra y vamos a calcular el promedio de estas dos posiciones, la posición 4 y la posición 5, que sería 43 más 35 dividido entre 2, ¿verdad? 43 más 35, estamos hablando de 78 dividido entre 2, y aquí llegamos a un valor de 39. Como dato curioso, observen ustedes que el 39 no pertenece a la serie estadística, pero sin embargo se considera una medida de posición central, ¿verdad? Y de nuevo podemos decir que el 50% de los días en que se atendió a los pacientes con menor número de pacientes es de 39. Y el restante de los días se atendió, el restante de la otra mitad se atendió más de 39 pacientes por día, ¿verdad? Entonces esta sería la interpretación que nosotros le daríamos a la mediana. No sé si alguien tiene alguna observación o alguna inquietud. No, los datos no se ordenan ahí. Sí están ordenados, solo que en este caso el orden que se han hecho es descendente. Empezaron del dato mayor hasta terminar en el dato menor. Entonces, coincide con la mediana que lo hagamos como en el caso anterior, en orden ascendente del inferior al mayor o del superior al menor. Los dos órdenes son válidos para la determinación de la mediana. Gracias. Licenciado, sí. Licenciado, en la primera donde dijo 8 más 1, 9 entre 2, 4.5, tomó los datos de arriba para tomar la mediana, y ya después cuando hizo 43 más 35 entre 2, que le dio 39, toma los de abajo. ¿Por qué eso, licenciado? Porque en esta segunda tabla, en la primera fila donde dice elemento del arreglo de datos, solo me está diciendo cuál es la posición, ¿verdad? Por ejemplo, el primer día se atendieron 86 datos, el segundo día se atendieron 52 pacientes, el tercer día 49 pacientes. Entonces la primera fila solo corresponde a la posición de los datos, eso no es parte de la serie estadística. La serie estadística es 86, 52, 49, 43, 35, 31, 30 y 11. Los números anteriores solo son las posiciones, ¿verdad? Es de donde sacamos el n más 1 entre 2. Por eso, entonces el 4.5, ¿dónde lo ubicó allí al principio? El 4.5 es la posición de la mediana. Entonces decíamos que no es ni la cuarta posición ni la quinta, sino que está en medio.
Entonces, ¿cómo sabemos cuál es ese valor? Bueno, un método acordado, ¿verdad? Hoy sí, licenciado. Hoy Vaya, sí ya le agarré. Hoy sí. Gracias, Lick. vaya, ahí muy buena la pregunta del compañero, ¿verdad? Porque alguien podría pensar que con calcular la posición de la mediana, ese valor es el que estamos determinando. Y no, ¿verdad? Solamente es la posición de la mediana. ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicada? Recordémonos que esta medida de tendencia central, a diferencia de la media aritmética, que nosotros sumamos, multiplicamos y dividimos entre el número total de datos, o incluso en la geométrica que calculamos raíz cuadrada, raíz cúbica, en esto no hacemos un mayor cálculo, solo determinamos la posición de la mediana. Entonces en eso hay que poner un ejemplo. Licenciado, y en Sí. el caso aquí que dice, vaya, en el anterior solamente identificamos la mediana, Uh-huh. por cuando sea un número impar. Sí, Y cuando correcto. sea par, vamos a indicar la posición y a su vez la mediana. El promedio. Siempre, Ajá. cuando sea un número par, vamos a tener el promedio. Siempre nos va a dar un número decimal. Entonces, si nos da un número de decimal, eso quiere decir que no va a tomar ni la cuarta ni la quinta posición, sino que el medio de esas dos posiciones puede darnos. O sea que podría darnos un entero y en ese caso no tendríamos que sacar el promedio. No, sí, correcto, porque en ese caso ya lo contaríamos. Aquí decía la cuarta posición y aquí entonces tendríamos que contar, ¿verdad? Supongamos que nosotros quisiéramos calcular la mediana ¿de qué sería? De edad, por ejemplo, del grupo de estadística, y corresponden a 57 docentes. Entonces, como es un número impar, ¿verdad? Sumamos más 1, 58, dividido entre 2, 29. Ordenados de menor a mayor, el docente que tiene la 29ª posición en edad superior, ese es el que corresponde al valor de la mediana. Pero si tuviésemos un número par, entonces en este caso sí nos daría un número decimal, ¿verdad? Y tendríamos que calcular el promedio de esas dos posiciones centrales. Ok, gracias. Muy bien. Ahora veamos qué va a pasar si nos piden calcular la mediana cuando los datos están agrupados. Como ya saben, la información también se puede presentar en una tabla que tiene categorías y su respectiva frecuencia, como la que se presenta aquí a continuación, ¿verdad? En el libro se presenta un análisis de más o menos de cómo es que se llega a la fórmula para que nosotros podamos hacer ese conteo. Entonces, empezamos observando que aquí hay categorías, con esta tabla ya trabajamos anteriormente, y su respectiva frecuencia. La población se refiere a 600 saldos mensuales, dice promedio de los clientes. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, ¿verdad? Del 600 más 1 dividido entre 2, vamos a observar entonces que la mediana le corresponde la posición 300.5, porque es un número par. Entonces, ¿cómo sé dónde está esa posición de los datos? Puesto que están en una tabla de distribución de frecuencia, ya están ordenados, ¿verdad? De la categoría menor hasta la categoría mayor. Entonces, para esto vamos a anotar la frecuencia acumulada y observar, ¿verdad?, cuál de las categorías, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contiene esta posición. Entonces, la primera categoría contiene las primeras 78 posiciones. La segunda categoría contiene acumulado las 123 más 78, 201 posiciones, ¿verdad? La siguiente categoría, que va de 100 a 149.99, ya contiene acumulados 187 más 123 más 78. Y ahí llegamos a 388. Entonces quiere decir que ya nos pasamos de la mediana. Esta categoría, la tercera, contiene desde después de la posición 201 hasta la posición 388. Así que quiere decir que en esta tercera categoría se encuentra la posición 300.5, que bien podría ser la 300 o bien podría ser la 301. Y así, bueno, podemos terminar de completar la tabla. Pero la clase que contiene la mediana es esta, ¿verdad? La que va de 100 a 149.99. ¿Por qué razón?
porque contiene acumulados 388 datos. Y de acuerdo a la formulita de la mediana, de la posición, el elemento n más 1 sobre 2 sería 300.5. Entonces ahí se contiene la clase de la mediana. Este sería lo primero que tenemos que entender para poder deducir la fórmula. Ahora, esta es una categoría, ¿verdad?, que va desde 100 hasta 149.99 y contiene a 187 datos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para determinar la mediana? ¿Cómo calculábamos el punto medio? Me imagino que el límite inferior más límite superior entre dos. Muy bien, ese sería un método empírico, le llaman algunos libros para hacerlo, ¿verdad? Y que usualmente se puede considerar aceptable para hallar la mediana. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es determinar, ¿verdad?, el ancho que tiene cada una de estas clases. Aquí lo vamos a calcular, ¿verdad? Desde 150 hasta 100, aquí hay un puntaje en dinero de 50, ¿verdad? Entonces, dividido entre estos 187 que tienen de frecuencia, quiere decir que a cada dato, si estuvieran igualmente o equitativamente distribuidos, a cada uno de estos 187 datos le correspondería 0.267 pasos, o ese valor a cada uno de los datos. Entonces, al hacer la interpolación, ¿verdad?, desde 100 hasta 149 hay $50, podríamos decir, estamos hablando de dinero. Dividido entre estos 187 de frecuencia nos da 0.267. Ahora, de estos 388 que están acumulados hasta la posición de la mediana, entonces nosotros realmente podemos catalogar, ¿verdad?, que hay 98 datos que podríamos decir que se pasan, ¿verdad?, de los 187. Entonces, si los multiplicamos por este valor que le corresponde a cada uno y le sumamos 100, llegamos a un valor de 126.17. Aquí bajo el supuesto de que los datos están distribuidos equitativamente en cada una de las categorías. Pero recuérdense que no sabemos si es 300 o 301, porque es 300.5. Entonces podríamos también calcular, ¿verdad?, de que fuesen 99 datos. Entonces, al hacer 99 datos, que son los que se pasan, llegaríamos a 126.44. La duda sería cuál de los dos es el que nosotros vamos a tomar. Para eso, entonces, hacemos el promedio de esos dos valores y llegamos a 126.30. Este sería un método bastante rudimentario de poder calcular la mediana, ¿verdad?, de poder hacer una interpolación de cuánto hay en cada intervalo, dividirlo entre su frecuencia y multiplicarlo por el número de datos que excede del promedio. Y nos da una idea intuitiva de lo que queremos hacer con la fórmula, ¿verdad?, para poderlo encontrar. De estos cálculos que se hacen así un poco bruscos, pudiéramos decirlo, ¿verdad?, se deduce de la fórmula para calcular la mediana cuando tenemos una muestra de datos agrupados. La formulita se ve un poco así, ¿cómo les pudiese yo decir? Matemáticamente se ve extraña, ¿verdad? Pero realmente no. Ya van a ver ustedes de que ya a la hora del cálculo es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, la mediana dice que lo que nosotros vamos a hacer es el n más 1 sobre 2, ya lo conocemos. Nos dice la posición en la que se encuentra la mediana. La letra F mayúscula dice que representa la suma de todas las frecuencias de la clase hasta llegar a la anterior, ¿verdad?, pero sin incluir la clase de la mediana. Otros libros le llaman la frecuencia acumulada anterior. Esa es la que vamos a utilizar. Observen que está dividida entre la frecuencia de la clase de la mediana. Esa sería la F minúscula. Porque cuando interpolamos dividimos, ¿verdad?, el excedente entre la frecuencia. Y la letra W representa el ancho de cada uno de los intervalos. Entonces, después de hacer esta resta, dividir y multiplicar por esto, lo vamos a sumar al límite inferior de la clase que contiene a la mediana.
Esto es en sí la fórmula para poder calcular la mediana, es decir, la que nos da el 50% de los datos que quedan antes y después de ese valor central. Veamos cómo lo vamos a calcular para familiarizarnos con ellos. Dice que en la siguiente distribución de frecuencias se establece la variable número de retardos de empleados en despacho de contadores en un cierto tiempo de labores. Nos piden determinar la mediana y su interpretación. Entonces, de 0 a 2 llegadas tardías, frecuencia 4, de 2 a 4, frecuencia 2, de 2 a 6 llegadas tardías son 6, de 6 a 8 son 14, de 8 a 10 llegadas tardías, aquí tenemos 8. Y este es un total de 34. Entonces, si nos pidiesen calcular la mediana, ¿qué vamos a observar en este número en esta distribución? Los datos no están simples, ¿verdad? Sino que están en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces significa que ya están ordenados. Después de eso, lo que nosotros necesitamos calcular es la posición donde se encuentra la mediana. Entonces la posición de la mediana va a ser 34 más 1 dividido sobre 2. Esto sería 35 dividido entre 2 es 17.5. Entonces la mediana se encuentra en la posición 17.5. Para saber qué categoría, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, contiene esta posición, vamos a agregar una tercera columna y le vamos a llamar frecuencia acumulada, que nosotros ya le hemos calculado con anterioridad. La primera clase tiene 4 datos, la segunda clase tiene acumulados 2 más 4, que serían 6, la tercera clase tiene acumulados 6 más 2, 8 más 4, 12, la cuarta clase tiene acumulados 20, 22, 26, y la última clase pues tiene los 34 datos. Entonces, ¿en cuál categoría o en cuál intervalo se encuentra la posición 17.5? En la 3. En la 3. La 3 tiene hasta las posiciones 12. Después de la 6 hasta la 12. De 6 a 8. De 6 a 8, ahí están las posiciones hasta la 26, ¿verdad? Correcto, entonces quiere decir que en este caso, después de la posición 12, tenemos la 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta llegar a la 26. Entonces la clase que contiene a la mediana es la cuarta categoría. Ahí con esto que nosotros podamos hacer, ya podemos identificar los datos que nos pide la fórmula. Entonces, repitiendo, primero calculamos la posición de la mediana con el n más 1 entre 2 y posteriormente vamos a ir a construir las frecuencias acumuladas para saber dónde se encuentra la mediana, si en la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría. ¿Lo tienen? Vaya, si a alguien le cuesta entenderlo, podemos verlo de esta manera. La primera clase... Licenciado. Sí, diga. Una consulta, entonces para verificar en qué posición queda la mediana, me tengo que fijar en la frecuencia. Sí. En la frecuencia, ¿verdad? En el n, el total de datos es n, 34. Sí, sí. No, cuando yo lo haya calculado, cuando yo lo haya calculado de 17.5 para saber ubicarme en qué posición Frecuencia queda. acumulada, frecuencia acumulada. Correcto. ¿En cuál, licenciado? En la frecuencia acumulada, la que construimos, la tercera. Entonces, por eso les decía yo, podemos verlo de esta manera. La primera clase tiene las posiciones 1, 2, 3 y 4. No está ahí la posición 17. El segundo intervalo tiene las posiciones 5 y 6. El tercer intervalo tiene las posiciones 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El cuarto intervalo tiene las posiciones 13, 14, 15, 16, 17, que nos interesa, la 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces ahí queda claro que en la cuarta categoría, ahí se encuentra la mediana. Gracias, licenciado. Hoy sí. Bueno, ahora entonces si ya lo tenemos, ¿verdad? Podemos observar. ¿Cuál es el límite inferior de esta clase? 6. Ese es un dato que vamos a utilizar, ¿verdad? La frecuencia de esta clase, ¿cuánto es? 14. Tu frecuencia normal, ¿verdad?
y la frecuencia acumulada anterior, o el F mayúscula, ¿verdad?, es de 12. Pues esos son los datos que vamos a necesitar para poder plantear nuestro cálculo. En este caso, ven, el límite inferior lo escribí al inicio, es totalmente válido, la mayoría de libros así lo hacen, y aquí hemos identificado, ¿verdad?, la frecuencia acumulada anterior es 12, la frecuencia de este intervalo es de 14, que contiene la mediana, y el ancho de clase es de 2, ¿verdad? Porque todos van de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Entonces el ancho de clase es de 2. ¿Cómo podemos obtener ese valor? Restando, ¿verdad?, el límite superior menos el inferior. 2 menos 0, 4 menos 2, 6 menos 4, 8 menos 6, 10 menos 8. En todos los casos me da 2. Entonces ese es el ancho de clase. Sustituyendo datos, entonces sería límite inferior, 6, la posición de la mediana, 17.5, menos la frecuencia acumulada anterior, más 1, que decía la fórmula, ¿verdad? Sería 12 más 1, aquí ya escribimos el 13, y esto lo vamos a dividir entre la frecuencia de la clase que contiene la mediana, que es 14. Todo esto multiplicado por el ancho de clase, que es de 2. Vale, entonces ahí hagamos una pausa y díganme ustedes si entendemos cómo hemos ubicado todos los datos. ¿Sí? Vaya, ¿cómo hacemos el cálculo? Entonces, ya con nuestra calculadora en mano, vamos a empezar con la resta que está arriba. Entonces, 17.5 restado con 13. Me da como respuesta 4.5. Ahora esto lo vamos a dividir entre 14 y me da 0.3214285714285. ¿Qué vamos a hacer con este cociente? Lo vamos a multiplicar por 2, que es el ancho de clase. Y me da 0.642857142857. Finalmente este valor se lo vamos a sumar al límite inferior, que es 6, y ahí llegamos a la respuesta, 6.64. Si tienen su calculadora, sería bueno que lo hicieran. Una pregunta. Sí. En los datos que escribió a la parte de arriba, dice Sí. F mayúscula igual 12. Sí. Y ya puesto en la fórmula, puso 17.5. Ajá, porque esta es el n más 1 sobre 2. Es la posición de la mediana. Creo que podemos hacer algo aquí. Este n más 1 se refiere a este. Ahí estaría la equivalencia. Así. Este n más 1 sobre 2 se refiere al 17.5. Y este F mayúscula, que es la frecuencia acumulada 12 anterior, ¿verdad? Más 1 es el 12 más 1. 12 más 1. 12 más 1 es este 13 que hemos ubicado aquí, ¿verdad? Vaya, no sé si obtuvieron el mismo resultado ustedes. Sí, licenciado, ese es. Sí, estamos bien. Vaya, entonces la secuencia es, ¿verdad? Como estamos en un paréntesis, hacemos la resta, dividimos entre 14 por 2 y lo último que se hace es sumar el límite inferior, ¿verdad? De ahí vamos a llegar a este valor. Vaya, en este caso estábamos hablando de número de llegadas tardías de empleados, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el 50% de los empleados que tienen menores tardías lo hacen con 6.64 tardías y el otro 50% hace más de 6.64 llegadas tardías, ¿verdad? Entonces imagínense, si ustedes fueran los administradores de esto, les dice mucho, ¿verdad? Que 6 llegadas tardías en el mes, pues ya es, bueno, yo creo que es un mal del que todos padecemos, ¿verdad? Así es de que
Ahí estaría la interpretación, ¿verdad? Y a este dato nos dice para tomar alguna decisión o algo. Siempre que hablamos de mediana, hablamos del 50%, ¿verdad? Que este valor deja al 50% de los datos inferiores y sobre él queda el 50% de los datos superiores a él. Hay algunas ventajas y desventajas de poder utilizar la mediana. Por ejemplo, entre las ventajas, los valores extremos no afectan tan grave la distribución de la mediana. Por ejemplo, en el caso anterior que estábamos hablando de nosotros de poder encontrar el número de llegadas tardías, si hubiese un empleado que tenía las 30 llegadas tardías en el mes, como estamos ordenando los datos de menor a mayor, entonces él siempre quedaría al final y no interfiere, ¿verdad?, con lo que tiene que ver con la media. Es fácil de entender, ¿verdad?, y se puede calcular prácticamente en cualquier serie. Los libros dicen que inclusive cuando la variable es cualitativa y la podemos ordenar, entonces podemos hallar cuál sería el dato central, ¿verdad?, cuando la variable es cualitativa ordinal. Algunas desventajas quizás para este curso no se van a aplicar, ¿verdad?, de que ciertos procedimientos estadísticos que la utilizan son bastante complejos. Nosotros no vamos a llegar a esa parte, y que los datos también deben ordenarse antes de cualquier cálculo. Más adelante vamos a observar que si tenemos en una serie que estamos trabajando en la computadora, ¿verdad?, ordenarlos es bien fácil, pero si los tenemos a mano, entonces sí podemos tener problemas para hallarlo. Vaya, entonces en el caso de la última medida, ¿verdad?, de tendencia central que vamos a estudiar, esta se conoce como la moda. Y es bien particular porque es la única medida de tendencia central que no requiere cálculo, sino que solamente la vamos a determinar. Esta se define como el valor que más se repite en una serie de datos. Entonces, por ejemplo, aquí se nos presenta, para entender el significado de esta medida de tendencia central de la moda, dice viajes de entrega por día en un periodo de 20 días. Y entonces aquí está el número de viajes: 0001122445566 77812 15 15 15 y 19. Entonces el número que más se repite es el 15, ¿verdad? Tiene una frecuencia de 3. Por lo tanto, este sería el valor asignado para la moda. Vean que no hemos hecho sumatorias ni divisiones, sino que solamente hemos identificado cuál es el elemento que tiene mayor frecuencia, y este es la medida de tendencia que se llama la moda, ¿verdad? Y se puede utilizar en la explicación de una investigación o de un tratado científico, sí, ¿verdad? Tiene su aceptación porque dentro de los 3 parámetros que definen una serie estadística, la media aritmética, la mediana y la moda, tiene su ubicación. Así es que es totalmente válido que nosotros hagamos esta identificación y tomarlo como una medida de tendencia central. También podemos tener la moda para una serie agrupada de datos. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos, si tuviésemos la edad de ustedes, ¿verdad?, podríamos determinar la moda. ¿Cuál es la edad que es más común en este grupo de profesores que están estudiando? Entonces tendríamos que tener el listado de edades. O, por ejemplo, ¿cuál es el número de tiempo de servicio de los docentes más común entre nosotros, ¿verdad? Podríamos determinar la moda. Necesitamos la serie simple para poder determinar la mayor frecuencia. En el documento se explica, ¿verdad?, de que puede ser que en algunas series hayan 2 datos que se repitan o 3. Entonces ya se conocen como series multimodales. O también podría darse que todos los datos se repitan una vez. Y entonces ahí la serie es amodal, se llama, ¿verdad? Quiere decir que carece de moda en este caso. Veamos ahora el caso, cómo vamos a calcular la moda cuando nos los presenten en una serie de datos agrupados. Igual que en el caso anterior, necesitamos determinar algunas variantes que hay en la frecuencia. En este caso se les ha llamado de diferencias. Otros libros le llaman con un volcancito, ¿verdad?, de delta. Y el límite inferior se va a tomar en cuenta de la clase que contiene la moda. En este caso va a ser
la categoría o el intervalo que tenga mayor frecuencia. La frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella. Esto va a ser la diferencia 1 y es la que ven en el numerador, en la parte de arriba. La diferencia 2 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase inmediatamente mayor que ella. Y para finalizar, el ancho, ¿verdad? Que ya lo conocemos como el intervalo de la clase modal. Son los valores que necesitamos encontrar para determinar la moda cuando los datos están agrupados. Veamos cómo vamos a utilizar esta fórmula. En la siguiente tabla se presenta la distribución de los viajes de entrega, dice. Y aquí hay una pequeña tabla de distribución de frecuencias. De 0 a 3 viajes con frecuencia 6. De 4 a 7 viajes con frecuencia 8. De 8 a 11 viajes con frecuencia 1 y 12 viajes o más tienen frecuencia 5. Entonces, observen ustedes que la frecuencia mayor para esta distribución es de 8 y entonces la clase modal tiene que ser esta, ¿verdad? La que va de 4 a 7 porque tiene la mayor frecuencia. De aquí entonces podemos deducir que el límite inferior de esta clase tiene que ser 4. El que vamos a utilizar para la fórmula. Entonces, la fórmula dice, ¿verdad? Que la moda va a ser el límite inferior más la diferencia de la mediana con la clase anterior dividido sobre el D sub 1 más D sub 2, ¿verdad? Que son las diferencias con la clase anterior y el D sub 2 con la clase posterior, multiplicado por el ancho de clase. Entonces, determinemos los datos para poderlos sustituir. Y los datos son los siguientes. El límite inferior es 4. El D sub 1, ¿verdad? Que sería la clase anterior que pertenece a esta frecuencia. Y este va a ser de 6. Y el dato posterior, que sería con un valor de 1. Y el ancho de clase, de 0 a 3 hay 3 puntos. De 4 a 7 hay 3 puntos. De 8 a 11 también hay 3 puntos. Por lo tanto, el ancho de clase se va a tomar de 3. Esta distribución es un poco fuera de lo común, ¿verdad? Porque la última categoría dice 12 o más. Entonces vamos a tomar lo que ha sucedido en las clases anteriores, que es de 3, y ahí tenemos este valor que se nos ha presentado. Aquí en la distribución veamos que el D sub 1 dice la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente menor que ella. Y el D sub 2 dice que es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase que se encuentra inmediatamente mayor que ella. Entonces aquí en este caso, en el ejercicio que estamos, vamos a hacer el cambio. El D sub 1 sería, ¿verdad? La frecuencia de la moda es de 8. Entonces 8 menos 6 nos va a dar un valor de 2. Ahí hemos hecho la diferencia. El D sub 2 sería la diferencia de la clase de la moda menos la que está después de ella. Entonces aquí sería 8 menos 1. Y nos va a dar una diferencia de 7. Ahora sí ya tenemos aquí los datos. Si lo sustituimos nosotros aquí en la fórmula, entonces nos quedaría el límite inferior es 4. La diferencia, el D sub 1, dijimos que queda de 2 puntos. Vamos a cambiarle aquí. Es un 2 y en este caso aquí nos queda el D sub 2 nos quedó de 7 puntos. Entonces quedaría 2/9, ¿verdad? Y la respuesta aquí nos va a cambiar. ¿Qué vamos a hacer nosotros para calcularlo? Igual que el caso anterior, en este caso el denominador nos queda 2 más 7 son 9. Entonces 2 dividido entre 9. Es 0.22 multiplicado por 3 nos da 0.666 y sumado con el 4, aquí llegamos a un resultado de 4.666 progresivo, que lo podemos aproximar perfectamente a 4.666
67, si quisiéramos ser exactos, o 4.7 estaría bien. Vaya, no sé si lo tienen. 4 puntos, no lo cambió, maestro, Sí, dejó sí. 6 puntos. Sí, gracias, muy amable. 4 puntos, ¿verdad? Ahora sí. Entonces pueden observar ustedes que el valor que estamos calculando de la moda está dentro del rango. La clase modal va de 4 a 7 puntos y la moda nos ha resultado de 4.67. Entonces, en este caso, nosotros podríamos interpretar este valor, ¿verdad? Que lo más común en esta serie estadística es de que ocurran alrededor de 4.67 viajes por cada número de entregas. Y esto ya es una información que puede ayudarnos a tomar alguna decisión. Licenciado, Sí, dígame. el 4 que está donde dice 4 más y está en los paréntesis, ese 4 indica la clase, la posición de la clase modal. Ese, ajá. Este es el límite inferior, es el mismo que está aquí. Ese, ajá. Es el límite inferior de la clase modal. Aquí se parecen con el cálculo que hicimos de la mediana, porque en ambos casos estamos calculando el límite. Buscamos la clase que contiene la mediana, aquí buscamos la clase que contiene a la moda y tomamos el límite inferior. En los dos casos, si ustedes observan, se hace lo mismo. Ahora ya después, ¿cuánto le sumamos? Sí, es diferente. Sí, gracias. Muy bien. Licenciado, Sí, dígame. el valor que está, donde dice W igual 3, ¿ese de dónde lo tomó, ese 3? Este es el ancho de clase. Entonces dijimos que los intervalos van de 0 a 3, hay 3 puntos. De 4 a 7, también hay 3 puntos. De 8 a 11, también hay 3 puntos. Entonces el ancho de clase lo hemos tomado como esto, 3 puntos. Gracias. Vale. Bueno, entonces ahí tenemos estos valores que hemos determinado. Veamos en el caso de la tabla anterior que estábamos trabajando, cómo podríamos hacerlo. Esta tabla es un poquito más extensa, pero de igual manera podemos calcular la mediana. Ya lo hicimos con la moda, pero ya lo hicimos con la mediana. Entonces, de entrada podemos observar que la frecuencia mayor corresponde a 187. Por lo tanto, la clase que contiene a la moda es de 100 a 149, porque ahí está la frecuencia mayor, ¿verdad? No queda duda de cuál es la clase modal. Entonces, la clase modal tiene como límite inferior a 100. Ese es el primer dato que podemos advertir. Luego, el D sub 1 sería esta frecuencia menos la frecuencia anterior, 187 menos 123, y aquí nos da como resultado 64. Para hallar el D sub 2 o la segunda diferencia, 187 menos la siguiente frecuencia, que sería 82. Y nos da como resultado 105. Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Y cuál sería? El ancho de clase. El ancho de clase, ¿verdad? Muy bien. Entonces esta tabla tiene un ancho de clase de 100 menos 50 puntos, que va a ser igual a 50, porque tiene límites aparentes. Ahora sí, ya tenemos los datos para poder aplicarlos en la fórmula, ¿verdad? Que dice de la siguiente forma: el límite inferior más la diferencia 1 dividido entre la diferencia 1 más la 2 multiplicado por el ancho de clase. Entonces tomaríamos el límite inferior, que es 100, más la primera diferencia, 64, entre la suma de las dos diferencias, 64 más 105, y todo multiplicado por 50. Ahora con nuestra calculadora en mano, veamos cómo vamos a hallar estos valores. Primero necesitamos sumar este denominador, 64 más 105, y nos da un resultado de 169. Ahora 64 entre 169
nos da 0.3786 del paréntesis. Y el paréntesis dice que se multiplica por este número 50. Entonces 0.37 multiplicado por 50 da como resultado 18.93. Finalmente, 118. le sumamos el 100, ¿verdad? Y llegamos al valor que dice la compañera, 118.93. Entonces el valor de la moda en esta serie estadística corresponde a 118.93. Como estamos hablando del saldo promedio mensual de 600 cuentas de cheques, quiere decir que lo más común o lo más usual en esta agencia bancaria es que los clientes mantengan 118.93 dólares en sus cuentas. Lo más común, más usual, más frecuente, lo más cotidiano, etcétera. Cualquier palabra que se relacione con la palabra moda podemos utilizar nosotros para la serie. Vaya, compañeros, estos cálculos no sé ustedes cómo los ven, ¿verdad? Pueden parecer un poquito trabajosos. Yo pienso que necesitan un poquito de práctica y tener quizás los ejemplos a la mano, ¿verdad? Para poderlos hallar. Así que al terminar la tutoría les subo el material para que ustedes lo puedan tener a la mano y también poderlo revisar. Ahora pues vamos a continuar con otro valor, ¿verdad? Hice una pregunta. Sí, diga. En el caso de del intervalo de la clase, en este caso fue 100 menos 50, pues es 50. No, no difiere cuando los límites son reales o cuando son aparentes. Sí, difiere. Lo que cambia es como hallamos el ancho de clase. Por ejemplo, en este caso yo a un límite superior le resté un inferior anterior, porque los límites no son reales. Es decir, ¿cómo le llamo? Son exclusivos, podríamos llamarlos de esta manera. Si los límites fueran de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200, ahí sí, ¿verdad? Para hallar el ancho de clase, a un límite superior le restamos el límite inferior de su misma categoría. Esa es la diferencia que tienen. Gracias. Y ustedes para no perderse pueden hallarle un poquito el sentido, ¿verdad? Si yo en este caso a un límite inferior a un límite superior le resto un inferior, la diferencia me daría de 49.99, ¿verdad? Pero quedaría perdido en el espacio las categorías. Entonces por eso es que no hacemos el mismo procedimiento en ambos, ¿verdad? Entonces, la media aritmética tiene algunas características. Aquí hemos terminado las 5 medidas que vamos a repasar. Ahora solo nos falta ver algunas aplicaciones que tiene la media aritmética, entre las cuales se mencionan en la mayoría de libros, ¿verdad? Todas las series estadísticas tienen una media aritmética, aunque sean 2 o 3 datos, podemos calcularlo, ¿verdad? Y dice que todos los valores se encuentran incluidos en el cálculo de la media aritmética. Es un valor único y la sumatoria de todos los valores con respecto a la media es de 0, ¿verdad? Este es un valor que tiene. La media aritmética tiene una característica que es conocido como el punto de equilibrio de un conjunto de datos. Entonces, si yo tengo una serie estadística, es como que buscáramos ese punto de equilibrio, ¿verdad? Porque sumamos todos los datos, lo dividimos entre n, y por eso es que geométricamente se conoce como punto de equilibrio para esta serie estadística. Entonces, la sumatoria de las desviaciones de cada término respecto a la media es igual a 0. Supónganse que tenemos la serie 5, 7, 9, 11, 13. Su media aritmética es 9, ¿verdad? Sumando 5 más 7 más 9 más 11 más 13 y dividiendo entre 5. Entonces, si nosotros a cada dato le restamos la media aritmética, 5 menos 9 da menos 4, 7 menos 9 da menos 2, 11 menos 9 da 2 positivo, 11 menos 9 da 2 positivo, 13 menos 9 es 4 y 9 menos 9 es 0. Al sumar estos números, el resultado, ¿cuánto nos da? 0, ¿verdad? Eso es lo que dice esta propiedad,
que las desviaciones de cada dato con respecto a la media aritmética suman 0, ¿verdad? Eso es porque es el punto de equilibrio de una serie estadística. También una segunda característica de la media aritmética es que, bueno, esta tiene bastante lógica. Cuando tenemos una serie de datos, ¿verdad?, que todos se repiten, es decir, es una constante, entonces la media aritmética de esta serie va a ser el mismo valor, ¿verdad?, porque se repite. Es como que yo quiero calcular el promedio de nota, ¿verdad?, y tiene 7, 7, 7, obviamente su promedio tiene que ser de 7. Ahora, la tercera característica sí nos interesa, ¿verdad? Esta se llama la media aritmética del producto de una constante por una variable. Y aquí nos vamos a detener un poquito, más pausado. Consideremos la misma serie, un 5, un 7, un 9, un 11 y un 13. Ya sabemos que su media aritmética es 9. Explicamos que sumamos los 5 datos, el total lo dividimos entre 5 y de ahí nos dio como resultado 9. Entonces vamos a multiplicar todos esos números por 5 y entonces obtendríamos la siguiente serie. 5 por 5, 25, 5 por 7, 35, 5 por 9, 45, 5 por 11, 55 y 5 por 13, 65. ¿Verdad? Entonces es nuestra nueva serie. ¿Qué pasa si calculamos este nuevo promedio o media aritmética? 25 más 35 más 45 más 55 más 65 dividido entre 5. Esto nos da 225, que dividido entre 5 nos da como resultado 45. La media aritmética naturalmente aumentó, ¿verdad? Pero ¿qué tanto aumentó? De 9 aumentó a 45, ¿verdad? Entonces, viendo los productos, este 45 es el resultado de 9 por 5. Entonces, es decir, la anterior media aritmética también está multiplicada por 5. ¿Verdad? ¿Qué podemos deducir nosotros de esto? ¿Qué pasa si a una serie estadística la multiplicamos por un número? Todos los valores de la serie estadística las multiplicamos por un número. ¿Qué le pasa a la nueva media aritmética? Siempre va a estar multiplicada por el número de una constante. Muy bien, correcto. Es lo que dice la propiedad, ¿verdad? Entonces, de esto dice que podemos deducir, ¿verdad?, o concluir que la media aritmética del producto de esta serie, ¿verdad?, por una constante, también va a estar multiplicada por el valor de esta constante. Recordemos que este número ahora convenientemente escogemos un 5, ¿verdad?, pero podría ser un porcentaje. Entonces, por ejemplo, aumentar un 20% a todas las cantidades es multiplicarlo por 1.20. Disminuirle un 15% a toda una serie de salarios es multiplicarla por 0.85 y así sucesivamente. Entonces podemos aplicar esta propiedad de la media aritmética cuando se nos diga, ¿verdad?, a toda esta serie estadística se le va a aumentar un 20%. ¿Cuál sería su nuevo valor? Entonces fácilmente la media aritmética la multiplicamos por 1.20 y nos evitamos hacer todo este cálculo, ¿verdad?, conociendo esta propiedad. De lo anterior se concluye, dice que la media aritmética del producto de una constante por una variable es igual al producto de la constante, es decir, este 5, por la media aritmética. Entonces ahí podemos ahorrarnos este trabajo, ¿verdad?, de recalcular una nueva media aritmética. Lo mismo podría pasar si nosotros en lugar de multiplicar le estamos sumando o restando cierta cantidad a una serie estadística. Veamos qué es lo que sucede. Considerando siempre esta misma serie de números que estamos considerando como ejemplo, 5, 7, 9, 11 y 13. La media aritmética es 9. Entonces ahora no la vamos a multiplicar, sino que le vamos a sumar 5 a cada uno de los datos. Entonces quiere decir que la nueva serie sería un 10, un 12, un 14, un 16 y un 18. A cada dato le hemos sumado 5 puntos. ¿Cuál sería su nueva media aritmética? Entonces vamos a sumar estos 5 datos
y lo vamos a dividir entre 5. La sumatoria da 70, dividido entre 5 me da 14. También, ¿verdad? De nuevo, lógicamente el valor aumentó, pero ¿qué tanto aumentó? De 9 para 14. 5. 5. Muy bien. Entonces, de nuevo podemos observar, ¿verdad? Que lo mismo que le hicimos a cada uno de los datos, le sucedió a la nueva media aritmética. Y aquí podríamos hallarle un poquito la lógica al asunto, ¿verdad? Que todo lo que le hagamos a toda la serie estadística se va a ver reflejado en la media aritmética. Si la multiplicamos por un número, también se va a multiplicar. Y si le sumamos un número, también va a suceder esto con la nueva media aritmética. Así que de lo anterior podemos concluir, dice que la media aritmética de la suma o la resta de una constante es la media de la variable más o menos una constante. Aquí podríamos hablar de tener una serie de salarios, por ejemplo, bien le podríamos hacer un aumento o le podríamos hacer un descuento. Y la nueva media aritmética también se va a ver reflejada en este valor. Para entender y veamos la aplicación, veamos el siguiente ejemplo corto. En un centro escolar dice que hay 5 profesores que ganan $600, 4 que ganan 750 y 2 tendría que decir aquí que ganan $900. ¿Cuál es el promedio de salarios del centro escolar? Segunda pregunta, si todos recibirán un aumento de $100, ¿cuál es el nuevo promedio de salarios? Y la tercera pregunta es que si todos van a recibir un aumento del 15%, ¿cuál es el nuevo promedio en salarios? Entonces, para esto vamos a calcular el promedio original, que serían 5 salarios de 600, 4 de 750 y 2 de 900. Sobre las veces que está ponderada la media aritmética, va 5 más 4 más 2. Es decir, estos 11 maestros que estamos calculando el promedio. Entonces, esto sería 3.000 más otros 3.000 más 1.800 dividido entre 11. Da una sumatoria de 7.800 y dividido entre 11 llegamos a 709.09 aproximado. Entonces el salario promedio anda por los 709.09. Ahora vámonos a la pregunta B. Todos van a recibir un aumento de $100. Entonces, ¿cuál es el nuevo promedio de salarios? ¿Necesito sumar a cada valor $100 y calcularlo de nuevo? No, ¿verdad? Porque la propiedad de la media aritmética dice que si a cada uno de estos datos le voy a sumar $100, también la nueva media se va a ver aumentada en esto. Entonces la media aumentada en $100 sería 709.09 más 100 y ahí llegamos a 809.09 utilizando la propiedad 4, ¿verdad?, de la media aritmética. La pregunta C dice, si todos van a recibir un aumento del 15%, ¿cuál es el nuevo promedio de salarios? Aumentar el 15% una cantidad significa sumar el 100 más el otro 15. ¿verdad? Entonces 115% significa 115 de 100 partes y eso en decimales es 1.15. Entonces basta con multiplicar por 1.15 cada uno de los números y la nueva media aumentada en 15% sería 709.09, la media original, multiplicada por 1.15. Repito, el 1.15 sale del 100% más el 15% de aumento, 115%, que en decimales significa 1.15. Y esto nos da un valor de 815.46, es el valor que obtenemos ahí. Entonces, ven ustedes cómo las propiedades de la media aritmética nos simplifican el trabajo y nos ayudan a hacer nuevos cálculos en base a la anterior que ya la tenemos. No sé si queda claro o hay alguna pregunta. Ahorita se ve claro, ingeniero. Vaya. No, y siempre se tiene que ver claro. Lo que pasa es que Eso sí. en algo tiene razón, ¿verdad? Que vemos bastantes cosas y a la hora de la tarea hay que recordarlas todas, ¿verdad?
pero por Exacto. eso vamos a subir el material para que ustedes tengan el apoyo. Entonces, resumiendo, compañeros, podríamos tener, ¿verdad? Cuando nosotros estamos analizando una serie estadística, puede darse el caso que los tres valores sean iguales, la media, la mediana y la moda. Esta es una distribución simétrica y estadísticamente es lo que esperaríamos que suceda, pero la realidad ustedes saben que es bien distinta. Puede ser, por ejemplo, en este caso, la moda es inferior, la mediana está en el centro y la media aritmética es superior. Esto debido a que hay datos atípicos aquí, ¿verdad? Que han alterado el valor de la media aritmética. Entonces, en este caso, cuando la media aritmética es mayor, se dice que hay un sesgo positivo y en estos casos se dice que la media aritmética no es recomendable usarla porque ha sido influenciada, podemos decir, ¿verdad? Por estos valores extremos. Por ejemplo, podemos hablar de un salario. Imagínense que el salario de los maestros incluyera el de un alto funcionario. Entonces el promedio saldría bien alto, pero realmente es una persona o el salario de una persona el que modifica el salario promedio. Entonces se recomienda que en la media no es muy significativa. Es mejor utilizar la mediana y la moda. O podría darse también, ¿verdad? Que la media aritmética, por haber un dato muy inferior, esté muy abajo. En este caso, esta distribución presenta un sesgo negativo cuando la media es muy baja y al igual que el caso anterior, es más recomendable utilizar la mediana y la moda cuando tenemos esta serie de datos de esta forma. Otros libros consideran de que hay una relación empírica, dice, entre la media y la mediana, ¿verdad? Y la relación que fomentan, ¿verdad? Esto empírico se llama porque no es tan matemático demostrarlo, ¿verdad? Pero sería que la media menos la moda es igual a 3 veces la diferencia de la media y la mediana. Entonces, también es un dato que podemos utilizar para hacer ahí el cálculo de cada una de ellas. Entonces, compañeros, con esto aperturamos la semana para cerrar las medidas de tendencia central. Hemos estudiado la media aritmética, la mediana y la moda, tanto para datos simples como para Licenciado, datos una pregunta. agrupados. Sí, digan. Fíjese que en la mediana vi un valor y me quedé que no reconocí de qué era. Era un 98%, no, perdón, era un 98%, pero no capté de dónde salía. Es cuando la hicimos en el cálculo empírico. En este. Sí, eso. Sí, aquí estábamos tratando de deducir la fórmula, ¿verdad? Es lo que se pasa, como la mediana tiene la posición 300.5, entonces de la diferencia anterior de 201, estamos hablando de que podrían haber para 300 entre 98 y 99 valores, dependiendo de la que íbamos a tomar. De hecho, esta no hicimos el valor para la mediana, ¿verdad? No hicimos el cálculo. Entonces es lo que se pasaba, de Es lo lo que nos salía. Correcto. Es podríamos decir el excedente que teníamos ahí, ¿verdad? Vaya, vamos a tomar el acuerdo, compañeros, para que ustedes puedan revisar posteriormente. En la plataforma están colocados. El material de esta semana es el mismo del anterior, ¿verdad? Por si alguien lo publicó, yo les escribí ahí que solo vimos la primera parte y ahora, por si alguien lo imprimió, perdón. Ahora vemos la segunda parte, ¿verdad? Y les subo la presentación al terminar la clase para que podamos verlo. Y aún no sé si para este fin de semana vamos a hacer una tarea escrita o una tarea así evaluada. Siempre cuando sean tareas escritas, sepan ustedes que las pueden hacer en parejas para poderlas enviar. Y en el caso de la tarea anterior tenía 4 ejercicios que consideré yo que fueran aplicables a lo que nosotros estamos estudiando. Entonces esperaría yo buscar una tarea similar para este fin de semana y dejar siempre el mismo tiempo, ¿verdad? Para el próximo miércoles. Licenciado, una preguntita más. Sí, dígame. Con respecto al taller de Excel,